Hola, bienvenidos a este nuevo mini video. En este video lo que vamos a ver o lo que vamos a recordar tal vez del colegio son los conceptos básicos que tenés que tener clarísimos a la hora de resolver problemas de cinemática para no equivocarte y que todo lo que aprendas en el cole, en el CBC, en UBA 21, donde sea, te salga mal solo por no tener el concepto de base bien aprendido. Entonces, lo primero que necesitamos saber es qué significa moverse, ¿ok? Imagínate que vos vas en un tren, te sentás y viene una persona y te pregunta, ¿te estás moviendo? Vos le vas a contestar, no, estoy sentado. Pero sin embargo, si el tren se está moviendo, si le pregunto exactamente lo mismo a una persona que está parada en el andén, me va a decir que vos sí te estás moviendo, porque te estás alejando de él. Entonces, el punto de vista, que en física llamamos sistema de referencia, es lo primero y fundamental que tenés que tener claro para saber si algo se mueve o no. Además de eso, obviamente, como la física y la matemática se relacionan muchísimo, la medida del movimiento, cuánto te moves, hasta dónde te moves, hacia dónde te moves, obviamente lo vamos a determinar en función de ejes, signos y coordenadas cartesianas, o sea, ayudándonos de las herramientas que nos da matemática. Genial, entonces, ahora que tenemos claro que el punto de vista o sistema de referencia es lo más importante a la hora de definir un movimiento, lo segundo que tenés que tener en claro es, bueno, desde dónde vas a mirar. Entonces, suponete que querés subir una escalera y supone que yo me paro a mirar acá, que sería lo natural. Vos vas a ver que esta persona se aleja de vos en un cierto sentido, está cada vez más adelante y está cada vez más arriba. Por lo tanto, el uso de los ejes X e Y de matemática para determinar dónde está y cuánto se movió respecto de este punto donde vos estás parado, una persona o un objeto, son recontra útiles. Entonces, lo primero que tenés que determinar es desde dónde mirás, ya sea porque la persona o el objeto se esté alejando en varias dimensiones o en varias direcciones de vos, o en los movimientos más simples que vas a estudiar, vos vas a tener que pararte en un lugar para ver cómo un objeto se mueve en línea recta respecto de vos en un único eje o en una única dirección. Que necesitemos más de un eje o necesitemos un único eje depende de la complejidad del movimiento. Al principio lo que uno estudia son movimientos muy sencillos que se llaman movimientos rectilíneos, donde uno está autorizado a moverse sobre una línea recta. Por lo tanto, por ejemplo, si vos estuvieras parado en el 0 acá, el objeto solo podría alejarse, por ejemplo, de vos hacia la derecha o hacia la izquierda. Y fíjate que acá hay puestos numeritos positivos y negativos, exactamente igual que en los ejes de matemática. Por lo tanto, tomar como referencia una recta numérica o un eje X de matemática y poner los números positivos hacia la derecha y los números negativos hacia la izquierda es lo más natural, porque uno aprendió esta forma de representación en matemática y ya te sale. Entonces, mi consejo es, considera que vos siempre sos el 0. Y desde ahí las cosas se van a mover hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo respecto de vos. Imagínate que estás parado en este punto. Ese punto inicial va a ser nuestro 0 de referencia. Entonces, moverse va a ser cambiar de coordenadas o de posición respecto del 0 de referencia considerado fijo a medida que pasa el tiempo. ¿Qué significa esto? Que una vez que vos elegiste pararte acá, vas a mirar todo el problema parado en el mismo lugar. Y donde elijas pararte es una cuestión totalmente personal, es donde te salga. Pero una vez que lo elegiste, no lo cambies durante el problema, porque el 0 y el sistema de referencia tiene que ser considerado fijo a medida que pasa el tiempo en el problema. ¿Okay? Al menos para los movimientos más sencillos, ¿sí? Que son la mayoría de los que ves en el cole y en física de UBA 21, por ejemplo.
¿sí? Bien, entonces, supongamos que yo estoy parada acá y que mi cero de referencia es acá. Si esta personita que ves en la imagen se mantiene en el segundo escalón, no va a cambiar su posición respecto de mí que estoy acá. No cambia ni en el eje X ni en el eje Y. Por lo tanto, está quieto y no se mueve. Ahora, si esta personita empieza a subir escalones, a medida que vaya subiendo cada escalón, se va a ir alejando de este punto donde yo sigo parada y fija. Por lo tanto, voy a decir que la persona está subiendo la escalera, moviéndose respecto de mí. Lo importante es que a partir de ahora, cada vez que uno dice se mueve o no se mueve, tenés que decir respecto de y tener marcado el 0. ¿Ok? Bien, sigamos. Una vez que uno decide qué es moverse, lo próximo es definir algo que se llama trayectoria en física. La trayectoria de un cuerpo, de una persona o de un objeto que se mueva es una figura que puede tener cualquier forma, fea, linda, curva, recta, como sea, que se forma con todas las posiciones que va tomando ese objeto a medida que se mueve. Entonces, trayectoria es la figura formada por los puntos que ocupa en el sistema de ejes cartesianos o sistema de referencias a medida que transcurre el tiempo del objeto que estamos mirando, ¿sí? No suelen ser muy lindas las trayectorias son figuras complicadas, no te imagines un cuadradito, un rectangulito, porque eso es lo más fácil, ¿sí? Normalmente los movimientos reales tienen trayectorias complicadas, pero lo importante es que tengas claro que si vos unieras con liñitas todos los puntos que fue tocando el móvil a medida que se fue corriendo o se fue moviendo, tendrías la trayectoria. Bien, vamos a nuestro próximo concepto. Ok, ahora ya sabemos cuando algo se mueve y sabemos que se puede mover uniendo o pasando por distintos puntos que formarían su trayectoria. Ok, vamos a un movimiento tranquilo como para que empieces a agregar detalles a esta descripción. Supongamos que estamos acá parados y que tenemos solo la opción de movernos en línea recta. Entonces decidimos que desde esta posición podríamos movernos hacia la derecha o hacia la izquierda. Cada vez que vos te movés para indicar que te moviste hacia la derecha o hacia la izquierda del cero de referencia, vas a usar un signo. ¿Qué signo? El que hablábamos antes, el mismo que usan en matemática. Entonces, desde el cero hacia la derecha se considera positivo, por lo tanto, los movimientos o las posiciones son positivas y yo digo que si me moví desde esta situación central hacia la derecha, me moví 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros y no digo hacia la derecha, digo 1, 2, 3, 4. En cambio, si me moví de acá hacia la izquierda, digo que me moví menos 1 metro, menos 2 metros, menos 3 metros. Entonces, la forma de indicar izquierda, derecha respecto de un cero en los movimientos que te permitan moverte solamente en línea recta sería poner positivos hacia la derecha y negativos hacia la izquierda. Y vos te estarás preguntando, pero ¿y si yo los pongo al revés, me sale todo el problema mal? No, sería como medio extraño, ¿no? O tal vez poco natural para algunas personas poner los números positivos hacia la izquierda y negativos hacia la derecha. Pero recordá que el sistema de referencia es una elección. Entonces, si vos elegiste al principio del problema poner los números positivos hacia la izquierda y los números negativos hacia la derecha y no los cambiás en ningún momento del problema, entonces todo te va a salir bien. ¿Okay? Los resultados finales van a coincidir. Por lo tanto, entonces, según lo normal y lo que hacemos la mayoría, vamos a decir que en todos los movimientos respecto del cero de referencia, hacia la derecha o hacia arriba sería positivo y hacia la izquierda y hacia abajo sería negativo porque estamos recordando el sistema de ejes cartesianos y las convenciones de matemática. Genial, ahora vamos con un poco de nombrecitos. La posición inicial, esa que tomamos como cero de referencia en este caso, se determina o se nombra siempre en física con un x0. ¿Okay? Entonces, cada vez que vos veas x con un cerito, significa posición inicial. Ojo, esa posición inicial no siempre es 0, porque imagínate que esta persona arranca toda esta situación parada acá, en el número 1. Y desde el número 1 se mueve hacia la derecha, como indica esta figura, hasta el número 4.
Entonces ahí la posición inicial sería 1 metro. En cambio, si esta persona que está parada acá en el centro iniciara todo este movimiento desde acá, entonces diríamos que la posición inicial es menos 1. ¿Y de qué depende eso? Y eso depende de cada problema. En el enunciado de un problema te van indicando si la posición inicial está determinada por quien armó el problema o si no te dicen absolutamente nada, la mayoría de las veces la podemos tomar como 0. O sea, podemos considerar que la posición en la que estaba parado el objeto al inicio del problema es el 0. Y a partir de ahí hacer nuestra regla hacia la derecha y hacia la izquierda poniendo números positivos y números negativos. Eso lo vamos a tener que ver en cada problema. Bien, el momento en el que se arranca el movimiento se considera tiempo inicial y como todas las magnitudes iniciales en física se simboliza con un cerito. Entonces cada vez que vos ves alguna magnitud, posición X, tiempo T, velocidad V con un cerito al lado, significa que son los valores iniciales al comienzo del problema. Bien, después de cierto tiempo, obviamente los objetos se mueven, entonces las posiciones después de cierto tiempo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, se simbolizan con una X, ¿sí? Sin ponerle el cerito. Hay quienes son más prolijos, yo no quiero meterte demasiada formalidad matemática, pero te lo nombro por si tu profesor lo nombra también. Hay quienes ponen así, un T en el medio. Entonces, esto sería la posición en el instante T. Entonces, si vos estás mirando la posición a los 2 segundos, acá en el medio de los dos paréntesis pones 2 segundos. Entonces te queda escrito algo así, posición a los 2 segundos. ¿Okay? Si fuera la posición a las 3 horas, vos pondrías 3 horas. Entonces se lee posición a las 3 horas. Entonces eso te va determinando esta X o esta posición en qué momento ocurrió. ¿Okay? Bien. Último concepto de este mini video, en realidad anteúltimo. Desplazamiento y distancia recorrida. ¿Qué es el desplazamiento? Es la resta de la posición final menos la posición inicial. Dónde terminé y dónde había arrancado. Esto pareciera que te da la cantidad de metros que recorriste. Volvamos a esta figura, por ejemplo. Si vos mirás que originariamente la persona estaba en 0 y supongamos, no sé, a los 3 segundos está en el 4, entonces la posición inicial es 0, la posición final es 4 metros, y si vos haces posición final menos posición inicial, te da 4 menos 0, 4. Por lo tanto, vos sabés que se desplazó 4 metros. Y si yo ahora te preguntara cuál es la distancia recorrida es todo lo que te moviste, y vos me dirías, y bueno, todo lo que me moví es esto, coincide con el desplazamiento. Entonces, desplazamiento y distancia recorrida parecen ser lo mismo. Y son lo mismo en el caso solamente de los movimientos rectilíneos. Te voy a mostrar un ejemplo para que te des cuenta de la diferencia grande que hay entre desplazamiento y distancia recorrida. Imagínate que vos estás en una pista circular. Y yo te digo, vamos a empezar a movernos desde acá, vamos a poner nuestro 0 de referencia acá. Nuestra posición inicial va a ser 0. Recorre por la pista media vuelta y frenate acá. Ok. Cuando llegas acá, yo te pregunto, ¿cuánto te desplazaste? Entonces, ¿qué cuenta tenés que hacer? Esta. Si tu posición final es esta, digamos que acá está el número 5 sobre esta recta, ¿sí? Y tu posición inicial es esta, y acá dijimos que poníamos al 0, 5 menos 0 me da 5, y ese es el desplazamiento. Ahora, si yo te pregunto cuál es la distancia real que vos recorriste, vos tendrías que ir midiendo sobre esta curva esta distancia que es mucho más larga que esta que acabamos de mover. ¿Ok? Entonces, distancia recorrida es la cantidad de metros que vos efectivamente fuiste recorriendo desde tu posición inicial a tu posición final. Y el desplazamiento es la diferencia entre la posición inicial y final. Si la trayectoria es curva como esta que te estoy mostrando acá, la distancia recorrida y el desplazamiento no coinciden. Si la trayectoria es recta, que son los primeros movimientos, por ejemplo acá,
la distancia recorrida y el desplazamiento la mayoría de las veces coincide, la mayoría, dije. Te voy a hacer ver otro ejemplo. Imagínate que estamos en esta situación que parece ser muy sencilla. Y te digo, bueno, esta personita salió del 0, llegó al 4. Decime cuál es el desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó? Vos vas a decir 4, posición final, menos 0, posición inicial, se desplazó 4 metros. Esta resta te da 4 metros. ¿Cuál es la distancia recorrida? Me vas a decir, es lo mismo, 4 metros, dale, ya está. Bien, ok, ahora te digo. Esta personita salió de acá. Llegó acá cuando estaba a los 4 metros, se dio cuenta que se olvidó algo y volvió a la posición de inicio. ¿Cuál es el desplazamiento? La posición inicial y la posición final están coincidiendo porque la persona fue y volvió. Por lo tanto, el desplazamiento es 0. Ahora, ¿cuál es la distancia real que recorrió? Caminó 4 metros hacia un lado más 4 metros de vuelta, en total recorrió 8 metros. El desplazamiento es 0 y la distancia recorrida son 8 metros. Entonces, en trayectorias cerradas, ida y vuelta al mismo lugar, el desplazamiento y la distancia recorrida nunca coinciden, porque los desplazamientos son 0 y las distancias recorridas no. Entonces, esto de desplazamiento y distancia recorrida es algo que vale la pena que pienses con mucho cuidado y que te inventes distintas situaciones a ver si te das cuenta cuál es el desplazamiento y cuál es la distancia recorrida en cada situación que te vas inventando. ¿Ok? Sabes que si llegas a tener dudas, podés dejarme un comentario en el video o escribirme a @cecilia_profe en Instagram. Seguí esa cuenta que hay un montón de material y de ejemplos de física y de matemática. Bien, ahora sí, última cosa, nuestro último primer gran concepto, rapidez. ¿Qué es la rapidez? La rapidez es una forma de describir un movimiento que es la distancia que recorriste y el tiempo que usaste para recorrerla, ¿sí? Más prolijamente en física se dice distancia recorrida con el intervalo de tiempo transcurrido. Es la división entre distancia dividido tiempo. Esto, si lo pensás, más o menos lo sabes, ¿ok? Ahora, hay ciertos términos en física que parece que son demasiado puntillosos. Por ejemplo, a esto, distancia sobre tiempo, que vos normalmente todos los días dirías la velocidad, en física lo llamamos rapidez media, porque para la física rapidez y velocidad no son lo mismo. La rapidez es el valor o módulo del vector velocidad. Uy, cuánto término, cuánta palabra que estoy poniendo, ¿no? ¿Para qué complicarla tanto? Bien, te muestro un ejemplo. Vas por una ruta y, situación 1, recorriste 100 kilómetros en 1 hora sin parar. O sea, pusiste el pie en el acelerador, hiciste que el velocímetro de tu auto se clavara en 100 y le diste para adelante derechito 1 hora sin parar. ¿Qué distancia recorriste? 100 kilómetros. ¿Cuánto tiempo usaste? 1 hora. ¿Cuál es tu rapidez? 100 kilómetros por hora. Ok. Ahora, recorriste los mismos 100 kilómetros por la misma ruta, pero tardaste 1 hora y 10 en lugar de 1 hora porque se te ocurrió parar un rato a comprarte un café porque estabas con sueño. Entonces, en realidad, el tiempo que tardaste en recorrer esos mismos 100 kilómetros por esa misma ruta, ahora no es 1 hora, es 1,16 horas. ¿Le importa a la rapidez si vos paraste, si bajaste la velocidad, si tomaste café o... No, no le importa. A la rapidez le importa qué cantidad de kilómetros recorriste y cuánto tiempo usaste. Por lo tanto, cuanto más tiempo uses, más baja va a ser tu rapidez. Porque ahora, en lugar de hacer 100 dividido 1, hacemos 100 dividido 1,16, que sería 1 hora y 10. Y nos da una rapidez de 86 kilómetros por hora. Esta rapidez, que es el resultado de esta división, no nos habla de qué pasó minuto a minuto y cuál fue la causa de este número. Nos dice de una forma global, mira, más o menos fuiste a 86 kilómetros por hora. Describe generalidades del movimiento, pero no nos describe los detalles, no sabemos por qué la rapidez es esto.
Si yo te borro todo lo que hay en esta hoja y te digo, hay un movimiento con rapidez 100 kilómetros por hora y otro movimiento con rapidez 86,2 kilómetros por hora, decime por qué. Vos no vas a saber por qué la rapidez bajó. ¿Ok? Entonces, esta división de distancia recorrida dividido tiempo empleado sirve para darnos una idea del movimiento, pero no nos describe los detalles del movimiento. Ahora, existe en matemática y en física otro término que es velocidad. La velocidad es un vector matemáticamente hablando. Un vector es una flechita. Y para vos poder dibujar una flechita, yo te tengo que dar 3 datos de esa flecha. Su valor o módulo, que es la longitud de la flechita, para que vos la dibujes, la dirección en la que tenés que dibujar y el sentido, para dónde le pones la puntita. Entonces, en física, la velocidad es una magnitud vectorial y es necesario dar, para definirla correctamente, un valor, que es la rapidez, una dirección y un sentido. Entonces, si vos mirás este dibujo, donde la rapidez con la que se mueve este auto y la rapidez con la que se mueve este auto es la misma, o sea, los dos conductores de estos autos, cuando miran el número que dice el velocímetro del auto, los dos ven un 50 y piensan que se están moviendo a la misma velocidad. En realidad no están teniendo la misma velocidad porque se están moviendo en sentidos contrarios. Entonces, para este ejemplo, la rapidez, que es el número o módulo de la velocidad, es la misma, pero el vector velocidad en este movimiento y en este movimiento es diferente porque tienen diferentes sentidos. Uno va hacia la izquierda y otro va hacia la derecha. Entonces, normalmente en la mayoría de los problemas que vos veas al principio de MRU o MRV, la velocidad, cuando uno habla de velocidad, velocidad constante, como el movimiento es en línea recta, en general uno piensa en rapidez. Pero tened mucho cuidado porque tanto en MRU como en MRV, y ni hablar en movimientos más complicados, el vector velocidad puede tener una diferencia en signos que te va a indicar si algo se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Okay? Bien, espero que este mini video con estos conceptos recontrabásicos de cinemática te haya servido. Podés dejarme tus comentarios, compartirlos, pasar el enlace a quien quieras y nos vemos en el próximo mini video.